Y vamos a pasar al siguiente ponente, que es Óscar Zaragoza Hernández. Óscar se licenció en Biología por la Universidad Complutense de Madrid en 1995. En el año 2000 obtuvo su doctorado y en 2001 se fue a Nueva York, al Albert Einstein College of Medicine, a continuar su investigación sobre enfermedades infecciosas. En 2006 se reincorporó a España gracias a la obtención de un contrato, Ramón y Cajal, en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III de Majadahonda. En 2009 consiguió la placa de investigador titular y en la actualidad tiene la plaza de profesor de investigación, que es la posición más alta en la escala científica de España. Desde el año 2023 es el coordinador del Laboratorio de Micología del CNM, cuya principal función es reducir el impacto de las enfermedades causadas por hongos en nuestro país. Durante su trayectoria ha publicado más de 125 artículos científicos, 5 capítulos de libros y un libro de divulgación científica. Es también profesor en varios másters y socio de la empresa spin-off Micología Molecular. Recibimos con un fuerte aplauso a Óscar Zaragoza. Vale. Muchas... Madre mía, qué animados os veo, ¿eh? Mira que hablo a veces en público, pero me está dando miedo esta audiencia como nunca. Entonces, bueno, espero que vaya bien. Yo no conocía a María, pero algunas de las cosas que os he contado os las voy a contar yo también. Y tengo una trayectoria muy diferente, pero algunos mensajes ya veréis que son parecidos. Además, como María, pues yo por edad también estoy muy cerca de vosotros, así que eso está muy bien. Bueno, entonces, esto es una jornada sobre biomedicina. ¿Y qué es la biomedicina? Bueno, pues son esas profesiones básicamente que el objetivo es mantener y cuidar el bienestar de las personas, el que tengamos una buena salud. Entonces, ¿qué profesiones abarca la biomedicina? Ya hemos visto enfermería, medicina, esas son las obvias, ¿no? Cuando nos ponemos malos, pues vamos al médico. Pero hay otra parte de la biomedicina, que es lo que yo os voy a hablar, que yo creo que es muy importante, que es la investigación. La investigación, que es lo que pues, nos hace avanzar. ¿De qué es la investigación? Aquí podríamos estar hablando 3 horas, pero bueno, he puesto conocer, averiguar, descubrir, y estos son ciencias de la vida. Muchas carreras, formaciones, se puede hacer investigación. Entonces, bueno, yo os quiero preguntar, aquí, no tengáis miedo en contestar, aunque no os veo por los focos, si queréis participar, ¿creéis que la investigación es algo importante, sí o no? Sí, bien. Bueno, vale, pues ya está, ya me voy, ya estamos todos de acuerdo que sí. A mí me gusta esta pregunta abordarla con estas fotografías. ¿Conocéis a alguien? Bastante. ¿Quién ha dicho bastantes? ¿Quién ha dicho yo no? Bueno, un voluntario. ¿A quién conocéis aquí? Albert Einstein. ¿Quién ha dicho Albert Einstein? Es que como no os veo, bueno, es igual. ¿Y Albert Einstein crees que ha sido importante en nuestra sociedad, su trabajo? ¿Os suena la teoría de la relatividad? Eso que es una cosa muy rara, no os la voy a explicar, podría explicarosla, pero no os la voy a explicar, pero sin la teoría de la relatividad, vuestros móviles no funcionarían. La televisión no la tendríamos y nuestra tecnología no existiría. Sin la relatividad no podríamos entender el mundo como lo tenemos ahora, ¿vale? Qué pena que no tenga 4 horas para hablaros, porque yo solo con esta diapositiva podría estar 4 horas contándoos la vida de Pasteur, la contribución de Pasteur, las vacunas, que fue uno de los pioneros de vacunas. Simplemente aquí os pongo de las investigadoras que son más importantes en la actualidad, Doudna Charpentier, que fueron los que han desarrollado la tecnología CRISPR, que no sé si la conocéis. Esta persona, Kathleen Carico, la madre de las vacunas de ARN, que es lo que nos ha salvado, nos ha permitido superar el COVID. Todo el trabajo de estas personas nos ha ayudado a mejorar y por eso estamos aquí. La investigación, obviamente, es bastante importante. Pero ahora vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a pensar en el futuro, ¿no? Imaginaos este libro, La máquina del tiempo, que podemos fabricar una máquina del tiempo para viajar a futuro. ¿Sabéis cómo se puede viajar a futuro, por cierto? ¿No? ¿Sí? Bueno, si no, luego si queréis os lo cuento. ¿Cómo va a ser el futuro dentro de 30 años? ¿Qué problemas vamos a tener?
¿Alguien se atreve a adivinar a qué nos enfrentamos en el futuro? Cambio climático. ¿Qué más? Superbacterias, o sea, problemas de salud, cambio climático. ¿Y todo esto qué vamos a tener que hacer para solucionarlo? Ahí está. ¿Quién ha dicho investigar? ¿Tú? Anda, vente y sigue tú con la charla. ¿Vale? En el futuro vamos a necesitar investigación y si pensáis en los problemas que hemos tenido, los que vamos a tener, vamos a necesitar más investigación de lo que hacemos ahora. Tenemos retos muy importantes, ¿vale? Con lo cual es algo muy importante también para el futuro. Y otra pregunta, ¿quién va a hacer la investigación en el futuro? Por ejemplo, en 30 años. Ahí está. Vosotros y vosotras vais a ser las personas que vais a tener que solucionar todos estos retos que se plantean en el futuro. Dentro de 30 años yo ya seré un viejo ahí que babea, que me iré meando encima y tal. Yo ya dentro de 30 años no seré la persona, con lo cual es muy importante que aquellos que queráis os motivéis y también es una responsabilidad porque hay una labor muy importante para el futuro y es vuestra. Con lo cual, mucho ánimo y mucha suerte. Entonces, si hablamos de investigación y sobre todo en biomedicina, pues ¿qué tengo que hacer? ¿No? ¿A qué me tengo que dedicar? Aquí os pongo dos fotografías, ¿vale? Una de gente en el laboratorio y otra en un despacho. Si me levantáis la mano, ¿cuántos creéis que los científicos investigadores trabajan aquí? ¿Cuántos creéis que los investigadores trabajan así? ¿Solo una persona cree que los investigadores trabajamos en el laboratorio? El resto, mal. ¿Y cuántos creéis que los investigadores trabajamos aquí? ¿Y cuántos creéis que trabajamos en los dos sitios? Vale. Pues en investigación hay muchísima gente trabajando. Algunos trabajan principalmente aquí. Hay otros que solo trabajan aquí. Muchos trabajan en los dos sitios. ¿Y esto por qué os lo digo? Porque son equipos muy multidisciplinares. Es decir, se puede hacer investigación estudiando diferentes cosas. Por ejemplo, licenciaturas, cualquier cosa que sea de ciencias, se puede uno dedicar a la investigación. No hace falta hacer una carrera universitaria. Hay mucha gente que trabaja en el laboratorio que opta por la formación profesional. Esas personas también se pueden convertir en muy buenos científicos y son necesarios también. Mucha gente que trabaja en gestión de contratos, de gestión de proyectos, esta gente administrativa también contribuye a la investigación. Hay científicos que no pisan el laboratorio, que se dedican a la estadística, bioinformáticos, etcétera, etcétera, incluso ingenieros, pues os podéis dedicar a la investigación haciendo cosas muy, muy diferentes, ¿vale? Es decir, la investigación necesita de muchas personas de diferente formación. Así que ahora posiblemente vosotros no sabéis si queréis ser investigadores o no, pero en el futuro, si vais por ciencias de la vida, siempre va a ser una posibilidad. Y luego también, ¿cómo saber si quieres ser investigador o qué hace falta para ser un investigador? Aquí, si me pongo así, algunos ya sabéis si que os queréis dedicar a la investigación. ¿Sí? 1, 2, 3. Bueno, pues ya sois muchos, ¿eh? Ya sois muchos, porque lo normal es que a estas edades no lo sepáis. Ya os contaré yo cuando yo decidí o sabía que quería ser investigador. Lo que sí os digo aquí os pongo, este es Santiago Ramón y Cajal. Los 5 que habéis levantado la mano, por favor, tenéis que estudiar mucho sobre Santiago Ramón y Cajal, ¿vale? Que ha sido muy importante y sin Cajal no tendríamos la ciencia que tenemos en España. Os animo a que leáis porque aparte es un ejemplo maravilloso. Cajal tiene este libro, que no voy a entrar, pero tiene un capítulo donde habla de las cualidades de los investigadores. Es muy bonito de leer, yo no lo voy a explicar en detalle, pero por ejemplo dice que hay que ser patriota. Patriota no de que hay que salir a la calle, España, España, no. Patriota quiere decir que los investigadores tenemos la responsabilidad de intentar contribuir con nuestro trabajo a la mejora del país, ¿vale? Y bueno, pues todo eso hay que ser muy perseverante, te tiene que gustar. Yo os lo he puesto de otra manera. Os tiene que gustar estudiar y aprender. Y yo sé que ahora tenéis que estudiar mucho, tenéis exámenes, pero luego es verdad que estudiar lo que te gusta sin exámenes también es muy bonito. Entonces, os tiene que gustar, y esto
o ya os lo dirá también mi compañera, nosotros estamos estudiando siempre, ¿vale? Porque siempre hay cosas nuevas que tenemos que aprender. Y aparte no te las explica nadie, tienes que ir leyendo y ir aprendiendo. Luego, un investigador tiene que ser muy curioso y sobre todo saber plantear muchas preguntas. Tenemos que hacer preguntas. La investigación hoy en día no es tanto descubrir cosas, es saber qué preguntas hacer y sobre todo hacer preguntas que no haya hecho nadie. Contestarlas, os digo que hoy en día es fácil. Tenemos tantas técnicas. Lo que es difícil es ser original en las preguntas que queremos responder. Tenemos que aceptar críticas, siempre estamos con evaluación de otros compañeros. Tenemos que ser muy críticos, tenemos que aprender a criticarnos a nosotros, súper importante eso. Y sobre todo, como os ha dicho María, tenemos que asumir que nos vamos a equivocar y vamos a fracasar muchas veces. Y esto es un reto y hay que hacerlo, ¿vale? Y ya os contaré yo en mi caso, que bueno, es ahora lo que voy a contar, o sea, cómo yo me he convertido en investigador. Más o menos he hecho un viaje en el tiempo al pasado, me he ido a vuestra etapa, más o menos, y yo, cuando estaba en el equivalente a la ESO, que entonces se llamaba BUP y CO, entre las dos ramas que había, de letras y ciencias, yo tenía muy claro que quería ir por ciencias, lo tenía muy claro. Aquí, si no nos oye nadie, lo que tenía claro es que odiaba las letras, la lengua, la literatura, la filosofía, es que de verdad no podía con ello. Así que yo sabía que quería ir por ciencias y tenía dos opciones que me gustaban. Toda mi vida quería estudiar medicina, pero 3 meses antes me dio un poco de miedo esa carrera porque era dura y luego el tema de los pacientes, ¿no? Pues como se ha dicho antes, es duro a veces tratar con pacientes, pues al final hice biología, que también me gustaba y bueno, pues hace ya un montón de años pues empecé biología, era una carrera de 5 años y aquí fue mi primer contacto con la investigación. En tercero de carrera yo sacaba muy buenas notas, yo era asqueroso de verdad, sacaba todos sobresalientes o matrículas, entonces ahí pues los profesores a los que tenían buenas notas pues intentaban llevarlos a los departamentos y entonces el departamento de genética pues me dijo, ¿quieres venir al departamento y empezar a hacer trabajo con nosotros y tal? Entonces bueno, fui ahí y esa fue mi primera experiencia con la investigación en ese departamento. Entonces, ¿qué recuerdo yo de esa primera experiencia en ese departamento? Pues yo lo compaginaba con mis estudios, para mí era muy importante seguir estudiando y sacar buenas notas. Y un día me llamó la profesora y me dijo, Óscar, quiero que no vuelvas a poner un pie en este departamento y además te aconsejo que no te dediques a la investigación. Vete de aquí. Palabras textuales. Porque había veces que me iba a estudiar y no iba al departamento. Aquello fue devastador obviamente. De hecho me dio tanta vergüenza que no fui capaz de contárselo a mis padres. Y a mis padres les dije, bueno, lo voy a dejar porque no sé qué, tal. Entonces, bueno, fue muy duro porque me sentí totalmente perdido. Pero bueno, durante la carrera, obviamente, pues seguí estudiando y como os ha dicho ella, apuntaros a cosas. Todo lo que veáis de cursos, de no sé qué, apuntaros. Se organizó un curso en cuarto de carrera que se llama Curso de Iniciación a la Investigación en Levaduras, que daban 2 profesores del consejo, me apunté y aquello me maravilló. Ver investigadores reales que decían, ya hemos clonado este gen, ya hemos interrumpido. Yo decía, madre mía, pero ¿qué cosas se pueden hacer si esto a mí me parece ciencia ficción? Entonces, bueno, a través de ese curso pude contactar con ellos y al final terminé haciendo el doctorado. Este soy yo, qué pelazo tenía, no como ahora. Este soy yo haciendo la tesis allí esto es un centro que está cerca de las 5 torres estas que hay en Plaza de Castilla, pues si os caéis, pues os caéis ahí cerca, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hice el doctorado, trabajando con levaduras, que es básicamente lo que he hecho toda mi vida, que son hongos unicelulares, ¿vale? Y bueno, este soy yo cuando leí la tesis doctoral. La tesis doctoral es un periodo de mucho trabajo y bueno, pues aquí esta fue mi directora de tesis, Juana María Gancedo, que vive aquí en Majadahonda, muy cerquita de aquí, por cierto. No me importa el título, pero el doctorado yo no me dedicaba nada a la biomedicina, era otro área. Y entonces, bueno, pues terminé la tesis y ahora qué hacer, y ahora qué hago, vale, soy doctor y qué hago.
Ahí es una etapa donde ya dije, quiero dedicarme a la investigación, quiero seguir intentándolo, ¿vale? Y quise cambiar, quise seguir con el modelo que tenía, pero orientado a enfermedades infecciosas, y ya me pasé a levaduras patógenas. Y luego también hubo un momento muy importante, que es en investigaciones frecuentes salir fuera y trabajar fuera. Y entonces a mí Juana María me animó mucho a que lo hiciera, a que me fuera fuera y que conociera otros sitios, otros laboratorios. Y bueno, pues yo estaba aquí y ahora pues me habían dicho que me fuera por ahí. Esta fue una etapa también de muchas dudas, mucho miedo, madre mía, me voy, ¿a dónde me voy? ¿Qué voy a hacer? Tal. Bueno, a mí había una ciudad que de siempre me maravillaba, que era Nueva York. Yo quería ir a Nueva York, eso lo tenía muy claro. Y bueno, pude contactar con una persona, que es esta persona de aquí, se llama Arturo Casadeval, que da la casualidad. Yo no sabía cuando me fui lo importante que era. Es uno de los científicos más importantes en enfermedades infecciosas. Y entonces, bueno, pude irme allí con él y Nueva York y bueno, pues muy bien. Bueno, muy bien en principio, porque entre todas estas dudas y miedos de irte fuera, había dos problemas. Este señor trabajaba en Nueva York, pero en el barrio del Bronx. Claro, no es lo mismo irte a Manhattan, la zona chula, que irte al Bronx, que es lo que sale en las películas ahí, que es un poco más chungo. Entonces ya hay primer susto de, madre mía, ¿dónde me voy? Y luego además me fui en un momento muy complicado, vosotros no habéis nacido, pero justo en Nueva York, cuando yo me fui, ocurrió ese atentado tan terrible de las Torres Gemelas. De hecho, bueno, este es el visado que me dieron y si os fijáis, me lo dieron el 10 de septiembre, el día antes que ocurriera esto. Bueno, pues en este ambiente me fui yo a Nueva York con muchísimo miedo también por todo lo que estaba pasando allí en aquel momento. Además, cuando llegué a los pocos meses empezó a haber, esto a lo mejor sí que no lo sabéis, ataques bioterroristas, cartas con anthrax que se ponían en correos. Era complicado, pero bueno, allí me fui, este soy yo, todavía tenía ese pelazo en el Albert Einstein College of Medicine, que está en el Bronx, pero en la parte buena del Bronx, está muy separado de Manhattan y no es el Bronx chungo que sale en las películas. Y bueno, pues allí estuve trabajando 5 años en aquel laboratorio, súper contento de trabajar con esa persona, que era muy inteligente, era, yo diría, un genio, la manera que tenía de pensar, etc. Fue una etapa de muchísimo trabajo. Para mí era normal a las 8 de la tarde irme a cenar, quedar con un amigo y a las 10 volver al laboratorio, seguir, y el sábado y el domingo, y muchísimo trabajo. Donde aprendí muchísimo, crecí creo que mucho también en lo personal, en lo cultural, porque Nueva York te ofrece muchísimas cosas. Había semana que iba 5 veces a la ópera, fue tremendo. Pero tuve dos momentos que me cambiaron mucho también y que gracias a esos 2 momentos estoy aquí hoy. Uno fue un momento en el cual yo necesitaba ayuda de una persona para hacer una cosa que solo sabía hacer esa persona. Y esa persona era muy complicada y no me quiso ayudar. Y me dijo en mi cara que no me ayudaba, que lo sentía, pero que no me quería ayudar. Se lo dije al jefe y me dijo, ay, eso es terrible, pero bueno, esto no puede ser. Me puso la mano encima y dijo, ya te apañarás. Digo, bueno, pues hala, a apañarme. Y me tuve que apañar. Y me busqué la vida para poder seguir con la investigación de otra manera, aparte de el protocolo que tenía esa persona. Y tuve suerte, lo conseguí, y eso me permitió pues empezar cosas nuevas que si no hubiera sido por esa persona, pues a lo mejor no hubiera descubierto. Y otro día, también me acuerdo, cometí un error en el laboratorio. De hecho, me gustaba mucho el squash, que había quedado para ir al squash, se me hizo tarde, e hice el laboratorio, pues imaginaos que hacéis la mochila para ir al instituto y en lugar de los libros metéis los calcetines y los zapatos. Bueno, pues así hice yo el experimento, pum, pum, pum. Y cuando llegué al día siguiente, miré el resultado y no entendía nada, porque había salido totalmente diferente a lo que yo hubiera esperado, sobre todo las muestras control que siempre llevamos. Y me puse a pensar y dije, oye, es que ayer te saltaste un paso del protocolo por correr, que yo pensaba que no era importante. Bueno, pues el cambiar eso y el haberme equivocado, pues resultó que descubrí unas cosas totalmente inesperadas. Aquí os pongo, esto no quiero que lo enteréis, que os enteréis, pero yo iba a hacer esto y por esos 2 fallos terminé haciendo
un montón de historias, todo el laboratorio vino conmigo, que quería colaborar conmigo y bueno, y al final pues tuve mucha suerte porque me fue muy bien, publiqué muchísimas cosas, muchas colaboraciones y bueno, pues esto, pues lo que os he dicho antes, los errores y estos problemas hay que considerarlos como oportunidades. Y entonces, bueno, pues ya en 2006, el que me fuera también allí me permitió obtener un contrato muy competitivo, que se llama el contrato Ramón y Cajal. En biomedicina ese año había solo 23 para toda España, yo quedé al 19 por los pelos, pero bueno, lo conseguí. Y bueno, pues volví al Centro Nacional de Microbiología, que sabéis que está aquí al lado, en el Instituto de Salud Carlos III, donde ya, pues bueno, me saqué las oposiciones y he tenido suerte de seguir prosperando en la escala científica y bueno, pues la verdad que estoy contento porque nos ha ido, a mí y a la gente que trabaja conmigo, creo que nos ha ido bastante bien. Simplemente para ya terminar, por si, ¿qué hacemos ahí en el Carlos III? Nosotros nos dedicamos a enfermedades infecciosas, las causadas por hongos, donde consideramos las dos partes, porque una enfermedad es el resultado de la interacción de un microorganismo con una persona, y las dos cosas son importantes para ver si enfermamos. Entonces, bueno, pues yo me dedico más a esta parte, Maribel seguro que os cuenta, ella se dedica más a esta otra parte de las personas y lo que investigamos es cómo se adaptan los hongos a nuestro cuerpo, cómo respondemos nosotros cuando nos infectan los hongos, cómo podemos mejorar el diagnóstico y luego también hacemos una cosa muy importante que es apoyar a los hospitales. Los hospitales nos mandan muestras de pacientes, bichos que sacan de los pacientes y nosotros le decimos qué bicho es, la mejor manera de tratarlo, etcétera, etcétera. Y bueno, pues esto es muy importante también porque toda esta trayectoria y todo lo que he aprendido pues me permiten pues hacer esto bueno, pues contribuir al Sistema Nacional de Salud. Y bueno, ya esta es mi última diapositiva, que es un poco resumen, pero si os tengo que señalar algo de todo esto que decía, es una carrera que requiere mucha motivación, donde hay muchos fracasos, para un éxito hay muchos fracasos por detrás, hay que perseverar, estar preparado y los problemas, a mí lo que mejor me ha podido pasar es que me echaran de aquel departamento de genética. Eso es algo que hoy en día de verdad solo puedo estar agradecido. Y esa persona que no me quiso ayudar, si me hubiera ayudado, yo no estaba aquí. Entonces, los problemas y errores hay que verlos como oportunidades, los vais a tener y hay que superarlos. Y sobre todo es una carrera donde hay que confiar mucho en ti mismo, porque como te vas a encontrar tantos problemas, te lo tienes que creer. Y eso pues os animo a que seáis los que más confiéis en vosotros y en vuestras oportunidades. Y nada.